Bueno, ya son las 7:30, entonces vamos a dar inicio de nuestro viernes académico de hoy 18 de septiembre, ¿sí? El cual, como lo teníamos en nuestro póster, vamos a tener un tema: humanización e instituciones de salud en tiempos de pandemia. Humanizar siempre. Este viernes este tema está organizado desde nuestro programa de humanización de la Clínica de Oftalmología de Cali. Tenemos un invitado el día de hoy que va a compartir con nosotros toda su experiencia en estos temas de humanización en la atención. El doctor José Ignacio Zapata es médico ortopedista, subespecialista en ortopedia infantil, amplia experiencia en la profesión, docencia, investigaciones y publicaciones, así como ha sido merecedor de premios y distinciones. También tiene una experiencia en medicina deportiva, habilidades administrativas y gerenciales desarrolladas a través de la experiencia laboral. Actualmente es ortopedista infantil, cirujano de rodilla y es el director general del Instituto Roosevelt desde el 1 de febrero de 1991 a la fecha. Es miembro de la Junta Nacional de Acreditación de ICONTEC desde el año 2006 hasta la fecha. Es miembro del comité directivo Así Vamos en Salud desde el año 2015 hasta la fecha. Y es el director general de la Fundación Teletón Colombia desde enero del 2019 hasta la fecha. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar estar aquí con nosotros, compartiendo este tema, compartiendo este espacio, el cual también para nosotros es muy importante, la humanización en la atención de nuestros pacientes. El espacio es suyo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por volverme a invitar. Es muy grato además hablar de este tema que es determinante en los momentos tan complejos que vivimos. Vamos a ver a través de esta charla lo que significa la entrega que cada uno de ustedes ha tenido en todos estos meses y el enfrentar el miedo y la incertidumbre que nos ha generado una situación que nunca habíamos vivido. Entonces, espero que sea de utilidad y les agradezco compartir esta experiencia. Lo primero es que comenzando este año, ninguno se imaginó que el mundo entero se fuera a enfermar. Yo creo que en el panorama de ninguno de nosotros estaba el que fuéramos a parar de la forma tan abrupta como se suspendieron muchas de las actividades de todos los seres humanos. Y eso nos enfrentó a una realidad desconocida que apenas estamos empezando a dominar. Producto de eso, sin duda, pues la primera reacción fue de mucho miedo. Yo vi particularmente en nuestras instituciones mucho temor a contagiarse, mucho temor a que no fuéramos a sobrevivir a esta emergencia. Y se trataba, por lo tanto, de organizarnos. Les voy a contar un poquito la experiencia del Instituto Roosevelt y la Fundación Teletón, de cómo reaccionamos a esta situación. Nosotros cerramos la prestación de servicios ambulatorios y quirúrgicos a partir del 16 de marzo y esa misma semana creamos lo que llamamos un comando central COVID. Ese comando central estaba integrado por 14 personas de todas las áreas de la organización, no solamente las asistenciales, sino las administrativas, las de comunicaciones, vigilancia, suministros, porque entendimos que era muy importante el concurso de todos para hacerle frente a la emergencia. Ese comando central tenía de manera prioritaria la toma de decisiones estratégicas, la generación, validación y divulgación de protocolos y guías de manejo a la luz de la pandemia, la administración muy rigurosa y austera de los recursos, las comunicaciones tanto internas como externas hacia la comunidad, el velar por la sostenibilidad financiera y un capítulo muy importante que todos hemos vivido en alguna medida y es el relacionamiento con las autoridades, particularmente con las autoridades de control que se volcaron, para mi gusto un poco equivocadamente,
en una función muy punitiva de auditores, entonces nos tocó hacer un frente especial para eso. Dentro de las decisiones estratégicas, entendimos que había 4 dimensiones que era necesario tener presentes. Uno, la apertura o cierre de servicios. Como les decía, nosotros cerramos estos servicios quirúrgicos y ambulatorios y de diagnóstico a partir del 16 de marzo y solamente se reactivaron por autorización de la Secretaría de Salud de Bogotá a partir del 30 de abril, que se emitió una resolución en la cual nosotros fuimos artífices porque hicimos un estudio, 6 directores de hospitales, para ver cómo se podían reabrir los servicios y publicamos eso. Desde Así Vamos en Salud se lo entregamos al Ministerio, a la Secretaría de Salud de Bogotá y le dicté una charla a casi todos los secretarios de salud del país sobre cómo abrir servicios en tiempos de pandemia y cómo prestarlos. Entonces era una decisión muy importante, pero sin duda alguna la más contundente para hacerle frente a esto era el talento humano. Y el talento humano porque también íbamos a vivir una circunstancia extraordinaria. Trabajar en casa parece ser muy bueno, pero con los hijos sin ir al colegio y todos en la casa en un espacio que generalmente no estaba preparado para el trabajo, pues era toda una odisea y empezó a generar conflictos que me imagino que ustedes también los vivieron. Y por este motivo creamos un protocolo de acompañamiento desde el área de salud mental y el área de bienestar del hospital en gestión humana para la recuperación de la esperanza, para el manejo del estrés en momentos de crisis. Y miren ustedes que esa manera de ejemplo, estamos hablando de la 8ª teleconferencia el 29 de abril, es decir, llevábamos mes y medio y estábamos haciendo una más o menos cada 4 o 5 días para que la gente tuviera una instancia para conversar, para manifestar sus temores, sus miedos, sus diferentes situaciones. Esto nos pareció determinante en el propósito de mantener la emocionalidad en el nivel correspondiente y la salud mental del personal. Encontramos, basados en unas encuestas que hicimos, todas estas sensaciones, mucho retraimiento, la sensación de fragilidad, el dolor por las pérdidas que se empezaron a presentar, la rabia, ¿por qué nos tocaba esto a nosotros? La gente joven particularmente se preguntaba, ¿esta situación va a truncar mi futuro? La pérdida de confianza, pero empezamos poco a poco a transformar todo este cúmulo de emociones hacia generación de más confianza, hacer claridad, conociendo un poco más la enfermedad y la manera de controlarla, a rescatar gradualmente el optimismo y a entender que la vida nos estaba dando una oportunidad para cambiar y aprender de estas circunstancias, volvernos mejores seres humanos. Y a partir de ahí hicimos todo un guión porque queríamos estar no en esta zona del miedo, sino en la zona de aprendizaje y crecimiento. La primera reacción todos la vivimos en el mundo y es el acaparar la comida, los elementos de aseo. Empezamos a tener mucha irascibilidad, baja tolerancia, excesivas quejas. Pero gradualmente fuimos migrando hacia lo que se llama en esta gráfica la zona de aprendizaje, que es, primero comienzo a entregar lo que no es mío, a lo que puedo dejar de controlar yo y que lo controlen otros. Empiezo a identificar mis emociones y a manejarlas mejor. Tomamos conciencia de manera más clara de lo que estábamos haciendo. Reconocimos que podíamos trabajar mejor. Y yo podría decir con mucha satisfacción que una buena parte de nuestra organización está reencontrando su propósito superior, pensando en función de los demás, en cómo poder contribuir con los demás, cómo poner nuestras fortalezas y capacidades al servicio del otro y vivir este presente capitalizándolo. Yo insisto en que si no salimos de aquí mejor, vamos a perder un tiempo precioso. Es un llamado de atención, es un campanazo
que nos obliga a ser más empáticos con nosotros mismos, con los demás, a disfrutar el tiempo libre, a mantener un estado emocional con mayor alegría. Esta ha sido una de las cosas más complejas para nosotros porque sentimos que el hospital perdió su alegría. Trabajar con niños daba una alegría especial y sentíamos un hospital triste, que todavía tiene tristeza. Y por eso estamos en el propósito de contagiar esa alegría y esa esperanza y practicar actividades que nos relajen y nos den sosiego, entendiendo que esta pandemia es solo la punta de un iceberg que va a traer muchas consecuencias de largo plazo. Nos preocupa de manera especial el tema de los suicidios por toda la inestabilidad emocional que está generando y por las que se están dejando y todas las demás dimensiones que ya vienen siendo identificadas y que seguramente ustedes también han revisado. Aquí quiero hacer un alto para contarles un poquito en 3 o 4 diapositivas cómo es esa dimensión de la atención humanizada del Instituto Roosevelt, que es nuestra puerta de entrada. Nuestro programa de cultura organizacional se fundamenta en un concepto de que somos una casa, de que somos una familia y que generamos en el día a día un trato humano y cálido en todos nuestros clientes. En ese orden de ideas, la puerta de entrada de esa casa es precisamente como se hace en nuestras casas. Cuando llega un amigo, un visitante, lo primero que hacemos al abrirle es darle una sonrisa, saludarlo. Ahora no lo podemos abrazar, pero lo abrazamos desde el corazón. Entonces, estos son nuestros 4 componentes de esa casa. Tenemos un piso que es la seguridad, y estoy hablando de la seguridad clínica, la seguridad de paciente, que nos da mucha solidez de toda la gestión del riesgo, pero la entrada es la amabilidad y estamos constantemente aprendiendo, dispuestos a cambiar, a reaccionar al contexto dentro de un profundo compromiso. Tenemos muchas actividades relacionadas con la humanización. Hay una que tiene ya muchos años que se llama la terapia del amor. La terapia del amor tiene un enfoque principalmente de fortalecer las emociones de los cuidadores cuando están en momentos críticos con sus pacientes y en especial en las unidades de recién nacido o la unidad de cuidado intensivo. Y por eso tenemos una UCI de puertas abiertas. Tenemos un programa que se llama El Pulpo Amigable, que es lo que tiene este bebé aquí. Este es un bebé prematuro, muy pequeñito, con decirles que este pulpo mide 15 centímetros y miren que es casi tan grande como el niño. Este es un concepto acuñado hace ya como unos 8 años en Dinamarca, que muestra cómo el niño se adhiere a los tentáculos del pulpo y se ha podido comprobar que se bajan los requerimientos de oxígeno, se disminuye la taquicardia que generalmente tienen y se les disminuye la frecuencia respiratoria, están como en paz. Y cuando la mamá se va, se sienten como acompañados porque cuando ella lo lacta, se pone el pulpo en el pecho al lado del niño, entonces es su compañía permanente. Tenemos una serie de actividades de humanización muy grande y tratamos de adaptarlas a las nuevas circunstancias. En particular, hay 3 procesos para el paciente y su familia, un proceso de carácter asistencial en las diferentes sedes que nosotros tenemos. Tenemos una interconsulta de terapia del amor. Nosotros los especialistas podemos, y lo hacemos con alguna regularidad, solicitar una interconsulta de terapia del amor. Hacemos acompañamiento a todos los cuidadores y tenemos de manera sistemática, ya les voy a mostrar, una cantidad de actividades lúdicas que rebasan las paredes del hospital y que buscan generar en especial recreación sin importar la condición del paciente. Pero también dentro de ese sentido humano de crecer, tenemos un módulo educativo que promueve el conocimiento y potencia las habilidades de nuestros pacientes en situación de discapacidad y de sus cuidadores a los cuales les damos una preparación y los graduamos como cuidadores. Ya tenemos más de 15.000 cuidadores graduados.
Lo cierto es que en el inicio de esta pandemia entonces teníamos dos opciones, o seguirnos quejando y llorar por el dolor que nos produce esta situación, o tener una actitud que afronte ese sufrimiento, como lo dice muy bien este psiquiatra y filósofo que ha acuñado mucho este concepto. Nos enfrentamos con una situación que tampoco habíamos vivido claramente. Casi siempre en las organizaciones, como el trabajo es presencial, entonces hay una supervisión cercana, pero ahora había una necesidad de delegar, había una necesidad de empoderar a los funcionarios de tal forma que no tuviéramos que estar presentes nosotros. Establecimos unos mecanismos y unos acuerdos de control para poder establecer el desarrollo del trabajo en casa. En particular, por ejemplo, el área de administración, el 85% de las personas trabajaron desde casa y siguen trabajando en forma alterna, 40% presencial y 60% en casa. Y teníamos que generar confianza para que pudiéramos ser eficientes y no pasaran circunstancias como estas, en las cuales a veces estamos tentados a no producir el servicio para el cual estamos contratados, precisamente porque falta esa supervisión. Fue un ejercicio de crecimiento, de educación, acompañado con un acuerdo entre las partes que nos ha enriquecido mucho. De cualquier manera, estábamos ante una enfermedad desconocida, con unas sorpresas que nadie le creía a uno, ¿sí? Y se trataba era precisamente de allegar el conocimiento. Generamos un núcleo de base de profesionales de diferentes áreas para que nos estuvieran capacitando permanentemente sobre esta pandemia. Y empezamos también a ver quién es quién en la organización. En particular, afloraron las fortalezas y debilidades, afloraron las personas que realmente tienen compromiso con la organización, una gran lealtad, pero cuando uno para los servicios y tiene una ocupación del 35% con unos costos al 100%, pues desafortunadamente tiene que empezar a hacer recortes. Y aquí en esto también teníamos la generación de una incertidumbre adicional. Sacamos a muchas personas a vacaciones, como hicieron todas las organizaciones de salud, a licencia no remunerada, pero evidentemente también se suspendieron o no se renovaron contratos de trabajo y esto generó mucha más incertidumbre. Entonces empezamos a buscar un equilibrio que nos permitiera, siendo amables y confiables, recuperar esa felicidad de la que les hablo. Dentro de eso, insistimos mucho en lo bueno que es agradecer. Y agradecer hoy en día hemos podido entender que somos frágiles y que la vida debe vivirse de manera más ligera, más liviana, me refiero a sin tantas cosas. Adicionalmente, el solo hecho de estar vivos, de estar sin ninguna enfermedad, de tener trabajo, entonces nos llevó a eso que es tan simple como es agradecer. Dentro de las estrategias realizadas, vamos a ver que se hicieron muchas y se siguen haciendo de carácter virtual. Educación presencial, en el caso de los pacientes que estaban en el hospital, por medio del material didáctico, evaluación del entendimiento de esa educación, muchos talleres grupales por telemedicina, consulta de terapia del amor por telemedicina, educación y seguimiento telefónico. Creamos 30 grupos de WhatsApp para atender a nuestros pacientes, ¿sí? Seguimos atendiendo el programa de pulpo amigable en hospitalización domiciliaria. Actualizamos a nuestros cuidadores en forma virtual en todas las sedes. Entonces, miren, les muestro. Encontramos en los canales de comunicación que creamos, que fueron atendidos inicialmente por el personal de salud que prácticamente no tenía trabajo,
Por ejemplo, las terapistas físicas, del lenguaje, ocupacionales, se pusieron al frente en una labor en la que se encontró que lo que primero tranquilizaba a nuestros usuarios era el conocimiento de la enfermedad, el conocimiento de las medidas preventivas y, como ustedes ven, hicimos un proceso educativo a más de 12,000 personas, tanto en las redes de cuidadores nuestras como los de la comunidad. Adicionalmente a eso, enseñarles cómo era el concepto de quedarse en casa, qué había que hacer cuando se asiste a una cita. Aquí también, esto fue identificado basado en las peticiones y necesidades de nuestros usuarios y cuidadores. Y entendimos que ese era el momento de estar cercanos con ellos a través de este tipo de elementos educativos, que era lo que nos estaban pidiendo. Creamos una línea COVID en la que se respondían muchas de estas inquietudes y también cómo era el uso del transporte público, cómo era la desinfección al llegar al hogar, cómo era el manejo del mercado. Eso lo hemos hecho todos. Se crearon cartillas didácticas para COVID, material didáctico sobre la prevención y todo lo demás que tiene que ver con lavado de manos. Pero nos preocupaba de manera especial lo que se ve reflejado en esta fotografía. La tristeza especial de los niños, de los estudiantes, porque ningún padre reemplaza el amigo del colegio. Ninguna actividad en casa reemplaza la camaradería y el disfrute que todos hemos vivido en el colegio en la hora del recreo, en la hora del almuerzo. Miren ustedes este aburrimiento y tristeza de esta niña. Era hacia eso que nos teníamos que dirigir, a ese ser humano que estaba gritando que necesitaba atención. Entonces desarrollamos unos campamentos virtuales, en este caso el campamento de verano. Ya estamos empezando a convocar para el campamento de otoño con niños de otros países del mundo. En este caso estamos hablando de México y durante 11 días nuestros pacientes participaron en ese campamento de verano, realizaron actividades recreativas, conocieron lugares de ambos lados, costumbres, recetas. Fue una actividad muy interesante, se hicieron pijamadas para simular el campamento de verano y esto relajó mucho a nuestros usuarios y a sus cuidadores. Estuvieron muy satisfechos, crearon elementos de recreación, de divulgación, crearon amistades que persisten hasta hoy, hicieron concurso de disfraces. Todo esto relajó un poco esa ansiedad que tenían nuestros niños. Y hicimos otras actividades en todas nuestras sedes de consulta externa, en particular, como les decía, la terapia del amor por telemedicina, encontrando en especial unos componentes que tienen que ver con el cansancio del cuidador, que es muy difícil tener al paciente las 24 horas del día, los hábitos de vida saludable, la educación personalizada. Aquí llegamos a más de 22,000 personas con estas actividades, pero también encontramos que además de los muertos por COVID, en nuestras familias, en los colaboradores del hospital, cerca del 30% de algún miembro de la familia había perdido el trabajo, había tenido que cerrar su negocio y entendí que ahí también había una labor de la recuperación de la esperanza, del acompañamiento, y esto nos llevó a otras labores de bienestar. Dentro de estas hicimos unos talleres de yoga, terapias ocupacionales, gimnasia cerebral, seminario Me Cuido para Cuidarte, aulas hospitalarias. Hicimos muchas otras cosas para cautivar la atención y estar, entre comillas, entretenidos y que no estuviéramos todo el día pendientes de las noticias de la pandemia. Dentro de esas actividades lúdicas también hicimos lectura de cuentos para la familia, vacaciones recreativas, les celebramos el Día de la Madre y del Padre y del Niño, hicimos rumbas para cuidadores, terapia de la risa, cocinamos,
hicimos conciertos, pijamadas, visitamos museos en forma virtual, todo con ese propósito de estar cerca del corazón de nuestros usuarios y sus cuidadores. En total, entonces, como ven, hicimos miles de actividades con una particularidad. Hemos venido midiendo la satisfacción y la intención o no de continuar de manera virtual. Tenemos satisfacciones que oscilan entre el 87 y el 93%, y la particularidad que hemos encontrado es que el 64% de los usuarios quieren continuar muchas de sus atenciones de manera virtual. Es un reto muy interesante que nos lleva a fortalecer algunas otras modalidades. Encontramos, como ha sido en el resto del mundo, que los usuarios tienen miedo de venir a los hospitales. Entonces, todo paciente que ha venido al hospital en tiempos de pandemia, le hemos hecho un reconocimiento con un diploma en el que resaltamos su valentía y compromiso con su salud durante la estancia hospitalaria, y de esta manera se han sentido un poco más resguardados y blindados ante ese temor de ir a un hospital y contagiarse de COVID. En el pulpo amigable lo seguimos enviando en forma domiciliaria. Estas son fotos que nos mandan las mismas mamás de los niños que reciben por correo. Este pulpo es de un algodón especial mercerizado, llega estéril a la casa de los pacientes. También lo entregamos en la unidad de recién nacidos, pero ahora está suspendido en recién nacidos para evitar el tránsito. Y ha sido muy satisfactorio ver cómo las mamás se han empoderado ellas mismas de esta tecnología del pulpo. Entonces, que dentro de los resultados cualitativos vimos que se participó de manera masiva en las actividades de vacaciones recreativas. Los pacientes y sus familias han sentido un acompañamiento constante a través de los diferentes medios. Hemos llegado a más de 10.000 familias. Participamos en los campamentos de verano. Se realizó una cobertura mayor de la que teníamos antes en educación al paciente en todas las sedes. Hicimos un acuerdo con el Instituto de Recreación y Deporte de la ciudad de Bogotá para tener a los instructores de preparación física también en forma virtual para atender a nuestros usuarios, y se realizaron muchas estrategias educativas, como les acabo de mostrar. Entendimos que juntos podemos hacer grandes cosas, que nosotros hacemos unas y que nuestros usuarios y colaboradores hacen otras, y que los sueños se tejen en conjunto, dependen de muchas manos, pero en particular de muchos corazones que entregan con altísimo compromiso toda su capacidad en busca de la mejora de los demás. Nosotros tenemos la plena certeza de que el servicio es la mejor forma de vivir y que el servicio nos ha dado significado en nuestra vida, y entendemos, por lo tanto, que a los demás les debemos ayudar a encontrar el significado en sus vidas, y esta ha sido una oportunidad muy linda para contribuir en este propósito. Vemos que estamos en este momento de la ola, el impacto de no haber atendido muchos pacientes. Ustedes lo habrán vivido en sus especialidades. Ahora viene el manejo de las enfermedades crónicas, pero en particular empieza a haber un reflejo de las enfermedades mentales, las dificultades económicas, el agotamiento y la quema real del personal de salud. Ahí estamos haciendo todo un trabajo con unas estrategias para continuar en los siguientes 2 años en un acompañamiento de diferente índole al personal, a todo el personal del hospital. Entendemos y llevamos el mensaje de que por muy oscura que sea la noche, en algún momento amanece, y justo cuando la oruga pensó que era su final, se transformó en mariposa. Esa es una realidad muy importante. Aquí hay un resurgir y una oportunidad de un nuevo liderazgo. Y esa es una invitación que les hago. No desaprovechen este aprendizaje. Este nuevo liderazgo, sin duda alguna, incluye un gobierno corporativo y un gobierno clínico que con seguridad va a buscar una recuperación acelerada, pero es necesario para esto una reactivación de la esperanza, garantizar la sensación de inestabilidad y recuperar la confianza.
invitar a todo el mundo a contagiar amabilidad, porque ahora tenemos temor de estar cerca, nos cruzamos y nos alejamos el uno del otro. Entonces se trata de contagiar esa amabilidad y entrar en una era del bienestar, de la búsqueda del bienestar, entendiendo que la pandemia no se ha acabado y sus consecuencias van a ser muy prolongadas. La semana pasada asistí a una charla de un epidemiólogo de Harvard que le preguntaron que cuándo creía que se acababa la pandemia y él respondió que la pandemia se iba a acabar el día que aprendiéramos a vivir con ella. Esto significa que este virus llegó para quedarse. Entonces tenemos que aprender a vivir y a volver a rescatar ese proceso humano. Debemos, por lo tanto, hacer nuevos acuerdos, hábitos renovados, aprender a vivir menos rápido, dejar de lado tantas cosas. Yo llevo 6 meses utilizando 2 pares de zapatos y no sé qué hacía con tantos pares de zapatos que tengo sin usar. No uso sino 3 vestidos quirúrgicos y me alcanzan perfectamente. Debemos entender que hay una oportunidad para hacer nuevas formas de cooperar y vivir plenamente. Tenemos que ser ingeniosos. Como está mostrado aquí, todos tenemos que sacar nuestra capacidad innovadora y buscar que nuestros servicios se sigan prestando de la forma más amable posible. Hay una situación en este momento y es que debemos estar más atentos a los detalles. La gente en este momento necesita sentirse acompañada de las circunstancias difíciles que viven en sus hogares, de la ausencia del abuelo que falleció. Esto nos obliga a ajustar la cotidianidad y también a tomar decisiones rápidas y prácticas. Lo que estoy queriendo decir es que a nosotros como personal de salud, de un lado nos va a tocar seguir combatiendo la pandemia, pero no podemos olvidar que nuestra esencia está en el amor, en la compasión, en la entrega al otro. Y nosotros mismos debemos amarnos y amar a nuestros compañeros y eso seguramente nos va a blindar de esta adversidad. El propósito superior no puede ser la sostenibilidad. Hay mucha preocupación en todas las organizaciones de todos los sectores sobre la sostenibilidad financiera. Sin duda es importante, pero el propósito superior es el bienestar de todos. Si recuperamos ese bienestar, la consecuencia lógica será que gradualmente se recuperan los estados financieros. Y por eso les digo que estamos ante una linda oportunidad de generar cambios culturales en las organizaciones. Empecemos a trabajar en el rescate de la esperanza. Cambiemos nuestra cultura a favor de esta nueva forma de vivir. Los líderes, por lo tanto, debemos ser más visibles en el día a día, en los diferentes servicios. Tenemos que salir de nuestras oficinas y acompañar a la gente en su cotidianidad, preguntarle por sus detalles, entender que ha habido pérdidas, invitarlos a los bellos recuerdos, acompañar en esa pérdida que seguramente todos hemos vivido de un ser querido que nos dejó por esta enfermedad y recordarlos y honrar su memoria, más allá de llorarlos una vez se elabore el duelo. Estamos trabajando mucho en esto porque nuestra cultura estaba muy fincada en la elaboración del duelo, en la compañía física del momento de la muerte, que no se pudo hacer en muchos casos, entonces el duelo como que ni siquiera pudo arrancar. Y en ese orden de ideas, por eso lo que estamos haciendo es reiniciando un duelo, recuperando la memoria y honrando la vida de las personas que nos dejaron. Entonces, este nuevo liderazgo lo que requiere es de un equilibrio armónico entre la urgencia de lograr la sostenibilidad de las organizaciones y la prioridad de recuperar el bienestar emocional de todos. Lo que les quiero decir es que nos esperan tiempos muy emocionantes, llenos de oportunidades y de ser mejores. Los invito a que lo vean así y recuperen la alegría y la esperanza. Estamos agarrados a todo
lo que nos ha dado la vida y lo que tenemos es que agradecer que somos capaces de salir adelante. Estemos con los demás y seguramente todo eso nos ayudará a ser mejores personas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zapata, por esa infusión de optimismo y por todas las ideas y contribuciones que usted ha puesto en práctica y que nos dan a la vez muchas ideas de cómo mejorar y de cómo trabajar cada vez mejor para los demás. Pues usted tiene mucha razón en decir que esto ha afectado a todo el mundo. Es difícil creer que haya un ser humano en el planeta que no haya sido afectado por la pandemia y que no esté informado. Porque desde el punto de vista campaña educativa, yo creo que es de las campañas educativas más exitosas después de la historia de la humanidad, en el sentido de haberle enseñado a todo el mundo qué es lo que hay que hacer pues, para tratar de contener la pandemia. Y no es tan complejo, pero uno sabe que llegarle con un mensaje a un altísimo porcentaje de la población, pues es muy difícil, requiere mucha plata, mucho tiempo, mucho esfuerzo, y eso se ha logrado. Pero a mí me desconcierta un poco, y creo que tal vez usted se refería a eso diciendo que en algunas cosas nos habíamos equivocado, pero pues siempre es fácil con el retrospectoscopio analizar las cosas y decir, no se ha debido hacer tanto. Yo creo que es evidente que no se ha debido aislar tanto, pero tal vez si no se hubiera hecho, la población no habría aprendido lo que aprendió, ¿no? Y en este momento a mí lo que me desconcierta es la protocolitis, el afán de regular todo. Los funcionarios obsesionados con que tienen que hacer un decreto hasta para correr una silla, pues, en un sitio. De acudir, todo el mundo está educado y todo el mundo sabe que tiene que usar mascarilla. Doctor Castro. No se te oye. Doctor Castro, no se escucha bien. Que eso es cumpliendo. Uno ve que eso se está cumpliendo, que se está cumpliendo. Entonces, ese afán de controlar, hoy leía que ya se puede tomar trago en los bares, pero prácticamente le falta el decreto cuántos tragos se puede tomar, ¿no? Porque cuánta gente puede entrar, qué se puede hacer. Primero que es ridículo ese afán de creer que van a controlar las cosas a ese nivel, ¿sí? ¿Qué cree usted que podríamos hacer más desde la perspectiva, desde lo que usted propone, inducir a la gente a que sirva, a que ayude, y no tanta regulación y tanto control y tanta cosa punitiva que yo creo que no va a ayudar en esta etapa? Yo creo que en esta etapa podemos permitir que la gente se junte más siempre y cuando respete las reglas. Sí, doctor Castro, muchas gracias. Pues realmente yo coincido que ha habido un exceso o una polarización del control, que es la reacción natural al miedo, y por eso la necesidad de que de un lado no bajemos la guardia en las medidas de protección, en el uso del tapabocas, de la protección facial, del distanciamiento en alguna medida, pero que se establezca en forma alegre, estrategias que son muy simples. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo, con ocasión del Día del Amor y la Amistad, un concurso de enviar mensajes virtuales de agradecimiento, de amor, unos a otros, para tratar de estar cerca, y están entonces llegando WhatsApp con una foto, con un abrazo, estrategias muy simples y que no tienen casi costo, que recuperan un poquito esa camaradería que se ha perdido.
Nosotros desde el nivel central venimos muy preocupados. Yo acompaño mucho al Ministerio y a la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas desde Así Vamos en Salud para tratar de bajar un poquitico la tensión. Y esta charla está respaldada por una charla adicional en la que muestro que evidentemente tenemos que gestionar el riesgo, pero tenemos que bajarle la gestión a la operación porque si no nos vamos a reventar. Es indudable que viene otra ola, otra oleada de contagios y en Colombia va a ser un poquito distinta porque les recuerdo que en Colombia ha habido epidemiológicamente el 75% de los contagiados son menores de 60 años y solo el 13 o el 14 mayores de esa edad, de 60, que es donde se supone que está el riesgo. Entonces la preocupación que tenemos ahora es que empiecen a enfermarse y con riesgo de letalidad los mayores. Luego, bajar la guardia no es posible en este momento. Ustedes lo están viendo, Francia, España, Inglaterra, Israel, que están ya cerrando nuevamente, encerrando a la gente. Yo pienso que el equipo de bienestar de la clínica y un equipo creado ad hoc, sacando gente, hay gente muy alegre y ustedes tienen la particularidad de tener la alegría del caleño que los ha caracterizado, independientemente de la jerarquía y el cargo que desempeñen, sacar personas con esas habilidades para ayudarnos a recuperar la alegría, a volvernos a reír. Hay estrategias muy simples para el acompañamiento de la gente. Y hay una cosa importante, yo le decía, esta semana yo tuve junta del hospital y le decía a la junta que hemos acumulado una pérdida grande en estos meses, pérdida financiera. Pero les decía que si uno hiciera un balance entre lo que hemos aprendido y lo que hemos perdido, hubiéramos tenido que invertir mucho más dinero para aprender lo que estamos aprendiendo y que queremos consolidar para el largo plazo que la pérdida que tuvimos. Entonces, también hay que mirarlo distinto y la invitación es eso, a recuperar la esperanza. Tengo la certeza de que hay de dónde hacerlo. Obviamente hay dificultades, pero podremos hacerlo. Gracias. No sé si hay alguna... Hola, ¿alguien iba a hablar? No. Ok. Suena fácil lo que estoy diciendo, evidentemente las circunstancias van a cambiar, pero la invitación, miren ustedes que hay una enseñanza simple. Yo tengo la certeza que a la mayoría de nosotros estas circunstancias nos han mostrado que podemos vivir con menos plata, por ejemplo, que podemos vivir con menos cosas, que no necesitamos tantos adornos en la vida. De hecho, con lo que no podemos dejar de vivir es con el otro, es con tomarnos una cerveza con el otro, es con darnos un abrazo. Eso nos está haciendo mucha falta. A mí me está haciendo mucha falta ser cercano con mis pacientes, no verlos a través de una barrera. Eso me ha dificultado mi ejercicio profesional, no solamente desde lo técnico, sino desde lo humano, porque a nosotros los profesionales de la salud nos llena la cercanía del ser humano que tenemos al frente. Entonces, sí es necesario que reflexionemos sobre esto y cojamos esas cosas buenas. Tenemos dos opciones, o miramos el punto negro que está en este momento en nuestra vida, o vemos toda esa cantidad de fortalezas que hay alrededor. Es el momento de aplicar los principios de salutogénesis. Yo creo que algunos de ustedes vieron una charla que yo dicté de salutogénesis en Cali hace un año. Bueno, la dicté 2 veces, una el año pasado y otra el antepasado, donde el concepto de que son más las cosas buenas que tiene el ser humano que la misma enfermedad y que las mismas dificultades se pone muy vigente. Entonces la invitación es a que revisen esos conceptos de salutogénesis que tienen mucho que ver con resiliencia para que lo apliquen en su vida diaria y en el ejercicio de su actividad en salud. Definitivamente, doctor, en cada espacio que tenemos con usted podemos aprender mucho más de todos estos temas de atención humanizada desde su experiencia. Agradecemos de verdad que haya compartido con nosotros lo que han implementado desde el hospital
que realmente a nosotros nos anima a seguir trabajando también en todos estos procesos de humanización. Precisamente en esta conferencia o en esta sala también está nuestro jefe de gestión humana, están nuestros médicos, nuestro personal asistencial administrativo, practicantes de trabajo social que también tenemos aquí en la institución, y hemos trabajado también en todo este tiempo el fortalecimiento de la atención humanizada y segura en la institución, y también ideándonos la manera de incluir a nuestros pacientes en todo este proceso. Entonces, tenemos aquí también en el chat pues muchas palabras, muy linda, muchas gracias la presentación, muy inspirador todo lo que nos ha hablado en el día de hoy, y muchísimas gracias, doctor, de verdad, por su tiempo y por este tema tan importante que nos ha regalado el día de hoy. No, a ustedes, quedamos a la orden para lo que quieran, que les contribuyamos en esta línea o en el tema de salutogénesis. Más adelante podemos hablar de eso, que de verdad es muy oportuno para las circunstancias que se vienen. Claro que sí, doctor. Le estaremos escribiendo para tenerlo nuevamente por acá y hablar un poquito de salutogénesis, que lo vimos en el simposio de seguridad del paciente que se hizo acá en Cali, y ahí fue el espacio donde lo pudimos escuchar. Muchísimas gracias a todos también por su participación, por su asistencia y su puntualidad, y la disposición de estar aquí con nosotros escuchando estos temas de humanización tan importantes. Muchísimas gracias. Muchos éxitos, mucho ánimo, que vienen mejores tiempos con seguridad. Gracias. Claro que sí, así es, doctor. Un abrazo, gracias a todos. Muchas gracias, Maure. Gracias, doctor. Excelente conferencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.